Audiencia de solicitud de declaración de persona ausente. Trabajo presentado por estudiantes de la Facultad de Derecho del Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín. En primer lugar, queremos dar una aproximación del concepto de ausente, tomado de la Real Academia Española, dicho de una persona que está separada de otra o de un lugar y especialmente de la población en que reside. Ausencia es la situación jurídica de una persona que ha desaparecido de su domicilio o lugar de residencia sin tenerse noticias de ella, que permite, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido, la declaración judicial de ausencia y la designación de un representante que administre sus bienes. Según la Real Academia Española, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. En nuestro Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, en su artículo 127 establece el procedimiento a seguir para vincular en ausencia al procesado en los siguientes términos. Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formular la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente, adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la Secretaría por el término de 5 días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. Cumplido lo anterior, el juez lo declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaración es válida para toda la actuación. Bajo este criterio en materia procesal, se puede denominar ausente al imputado, que es aquella persona que se le ha formulado imputación, es decir, a quien se le comunica acerca de que en su contra se sigue una investigación penal y quien desde ese momento adquiere la condición de parte dentro del proceso penal. Recordemos que para formular imputación a una persona se debe realizar una audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, quien es el encargado de velar por los derechos y garantías fundamentales de las partes intervinientes en el proceso penal. Esta audiencia es aquella actuación a través de la cual el procesado adquiere la condición de imputado y a favor suyo se activan un cúmulo de derechos, garantías y prerrogativas. Vinculación que puede hacerse de manera personal o según lo indica la Ley 906 de 2004, la cual establece 3 excepciones a la regla general, según la cual no se pueden adelantar investigaciones y juicios en ausencia, como son: primero, la declaratoria de persona ausente cuando se hayan agotado los mecanismos de búsqueda y citación suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado, y esta no ha sido posible. Segundo, la rebeldía o contumacia a comparecer al proceso. Y tercero, la renuncia a hallarse presente durante la audiencia de formulación de cargos. Dicho esto, la declaratoria de persona ausente es una de las instituciones procesales o figuras jurídicas con la que contamos en nuestro sistema penal acusatorio y es una forma de vincular al proceso penal a una persona de manera excepcional. Ahora bien, conozcamos cuáles son los pasos para solicitar la declaración de persona ausente. En primer lugar, el fiscal encargado del caso, cuando no le haya sido posible localizar a quien requiera para formular la imputación, de conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, solicita ante el juez de control de garantías la declaratoria de persona ausente, quien deberá adjuntar todos los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. Una vez verificados tales requisitos, la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de 5 días en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. De igual manera, se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Cumplidos las anteriores estipulaciones, el juez de control de garantías fija fecha y hora para audiencia de declaración de persona ausente, donde se verifica la presencia de las partes,
Fiscalía, Defensor Público y representante de víctimas. Allí, la Fiscalía señalará la individualización e identificación del imputado y los mecanismos de búsqueda que agotó para poder ubicar a la persona a imputar cargos. Posteriormente, el juez lo declarará persona ausente. Actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, quien lo asistirá en todas las actuaciones procesales y con quien se surtirán todos los avisos o notificaciones. De igual manera, el juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. Es de resaltar que los mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes deben continuar de manera permanente con posterioridad a la declaratoria de ausencia, los cuales deben ser verificados también por el juez de conocimiento a fin de decidir, en estos excepcionales casos, si se continuaron empleando los mencionados mecanismos de búsqueda a fin de decidir si adelantará o no el juicio ante una verdadera ausencia del procesado. Pues de no ser así, deberá procederse al decreto de la nulidad de lo actuado por violación del derecho al debido proceso. En consecuencia con lo anterior, tenemos que en la sentencia C591 del 2005 se expresa claramente que en materia de juicios en ausencia se tiene que los mismos no se oponen a la Constitución por cuanto permiten darle continuidad de la administración de justicia como servicio público esencial, pese a la rebeldía o la ausencia real del procesado, e igualmente facilitan el cumplimiento del principio de celeridad procesal. No obstante lo anterior, la vinculación del imputado mediante su declaración de reo ausente solo es conforme con la Carta Política. Sí, se tiene en cuenta. Primero, el Estado agotó todos los medios idóneos necesarios para informar a la persona sobre el inicio de un proceso penal en su contra. Segundo, que existe una identificación plena o suficiente del imputado, dado que por estar ausente, por lo general no basta con la constatación de su identidad física. Y tercero, la evidencia de su renuencia. Todo esto bajo el estricto control judicial formal, real y material de la actividad desplegada por la Fiscalía, para que así, si no se logra la comparecencia del procesado, a éste se le revista de todas las garantías atinentes a su condición. En ese orden de ideas, en la sentencia T737 del 2007, nombrada nuevamente en la sentencia T463 del 2018, se resumieron los lineamientos constitucionales de la Declaratoria de Persona Ausente, artículo 29 y 31 de la Constitución Política, considerando así las garantías del debido proceso incorporadas a través del bloque de constitucionalidad contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese marco, se reiteró que si bien la vinculación como persona ausente al proceso penal restringe el ejercicio del derecho al debido proceso, en especial la defensa técnica, su uso es constitucional siempre que se garanticen ciertas condiciones formales y procedimentales, a saber: a. La declaratoria de ausencia constituye el último recurso en cuanto a las formas legales para vincular a una persona al proceso penal. Al respecto, ha señalado la Corte, la declaración de persona ausente no puede ser la decisión subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado, pues tal como lo consagra el mismo artículo 356, acusado, solo es posible vincular penalmente a una persona ausente cuando no hubiera sido posible hacer comparecer a la persona que debe rendir indagatoria. Actuar de manera distinta comporta la nulidad de las actuaciones por violación del derecho a la defensa. B. El Estado tiene, primero, el deber de ubicar al imputado. Segundo, esta obligación consiste en utilizar todos los medios que razonablemente estén a su alcance
de acuerdo con los elementos específicos del caso concreto. Para lograr la comparecencia del imputado. Tercero, esta obligación no cesa en un momento determinado, sino que persiste a lo largo de todo el proceso. Concretamente, la declaratoria de persona ausente no extingue la obligación. Por último, tenemos el cuarto punto, que es el funcionario judicial, sin perder su imparcialidad por la efectividad del derecho a la defensa, tiene la potestad de sustituir al defensor que no cumpla adecuadamente con sus deberes profesionales. C. Puesto que uno de los fundamentos constitucionales de la declaratoria en ausencia es que de esta forma se garantiza el ejercicio de la defensa técnica, es esencial que el defensor de oficio sea nombrado al momento de producirse la declaratoria de persona ausente. D. Son requisitos formales de la declaratoria el intento por vincular al investigado mediante indagatoria, la emisión previa de una orden de captura, el emplazamiento mediante dicto y la vinculación mediante resolución motivada, que indique las diligencias realizadas para lograr la comparecencia del imputado, así como el resultado de las mismas. Los requisitos sustanciales se concretan en la identificación e individualización plena del procesado y la evidencia de su renuencia a comparecer en el proceso, medidas que no solo buscan garantizar los derechos fundamentales del imputado, sino de terceros que pudieran verse involucrados en el hecho por homonimia. Dentro de las formas de vinculación al proceso de las personas investigadas, cuando no es posible transmitir ese acto de comunicación por medio del cual se le informa que está siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la Nación, es importante tener claridad en los presupuestos señalados por el artículo 127 del Código del Procedimiento Penal para lograr la vinculación de la persona al proceso por medio de la figura declaratoria de persona ausente. Hasta aquí el tema de audiencia de declaración de persona ausente. Agradecemos a todos su atención y hasta una nueva oportunidad de compartir con ustedes el conocimiento adquirido y la información compilada en este tema tan importante y de interés para todos. Muchas gracias.